acompáñenme a orar. Esa noche sí sentí una bendición. Diga, Señor, bendice la garganta del hermano yo. Amén. Gloria a tu Padre, en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de tu presencia en esta noche, reconociendo que tú eres un Dios bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por estos momentos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control, Señor, y porque estás en medio de nosotros. Háblanos a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que hoy salga edificado, Señor, que tu palabra hoy venga a nosotros como esa semilla, Señor, que dé, Señor, fruto en su momento, Señor, y nos prepare para tu venida, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a empezar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, usted recordará de pronto, hermano, la última vez que el Señor me permitió predicar, hablábamos de la casa, o de esa casa que usted recuerda, no tenemos presentación, pero que en el hebreo hablábamos de que la casa significa o habla de una casa bayit. Amén, en el hebreo, y que hablábamos de que esa palabra bayit, que significa casa, también traduce familia, hogar, palacio, templo, construir, hacer, reparar, y también había unos términos quizás no muy buenos, que era prisión, mazmorra o tribunal. Amén. Y recuerda que hablábamos de que nosotros podemos convertir nuestra casa en cualquiera de esos significados. Es decir, nosotros como agentes ministradores, como padres de familia, podemos convertir nuestra casa en cualquiera de estas cosas. Pero en esta noche, lo que el Señor pone en mi corazón es hablar también un poco de esa palabra bayit, que sabemos que significa casa. Pero esa palabra bayit tiene una letra, o la introduce una letra hebrea, que es la letra Bet. Amén. Si usted está apuntando, puede investigar, y es la letra Bet. Y si vamos y miramos la palabra del Señor, encontramos que dice en el Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando traducimos eso al hebreo, encontramos que esa porción de en el principio también nos está hablando de esa palabra Bet, o de esa palabra bayit. Amén. Pues ahí lo teníamos, pero en el hebreo es algo como Bereshit bara Elohim, y lo otro que sí después que no me enredo leyendo en el hebreo. Pero la primera trae ese contenido de bayit, de Bet, que significa casa. Amén. Amén. Y a raíz de esto, vemos que en la Biblia usted encuentra con este significado, con esta palabra bayit o Bet, encuentra varias casas. Ejemplo, usted habrá escuchado en la palabra Belén. Amén. O Betlehem, que significa casa del pan. Amén. Amén. Que de todas es la que más me gusta. Tenemos otra que es Betsaida, la casa del pescado. Betfagé, que es la casa de los higos o casa del fruto. Bet-Aven, casa de la vanidad. Y en esta sala que nos vamos a enfocar en esta noche, y que espero que el Señor nos hable, y así lo creo en mi corazón, es la casa Betsaida, Betesda, que significa casa de misericordia. Amén. Amén. Casa de misericordia, Betesda. Ahora, Jesucristo, si usted analiza la palabra con estas casas que yo le di, y hay más,
Él en su ministerio visitó muchas de estas casas, o llegó a muchos de estos lugares. Llegó a Belén, llegó a Bethsaida, amén, pero también llegó a Bethesda. Amén. Amén. Y a manera de estudio usted las puede analizar en su casa, qué significan y qué mensaje trae. Pero esta noche nos vamos a concentrar en Bethesda, casa de misericordia. Y si analizamos esa palabra Bethesda, encontramos que contiene la palabra Bayit, que es casa, y Keser, que es misericordia. Amén. Amén. Y pues aquí vemos algo que no es casualidad. ¿Y nosotros cómo nos llamamos como congregación? Alas, Iglesia de Jesucristo. Alas de misericordia. Amén. Es decir, nosotros como casa de misericordia, lo que tenemos que llevar y que se refleje en nuestros hogares es la misericordia de Dios. Amén. Porque en parte eso es lo que el Señor ministra en esta casa, alas de misericordia. La misericordia del Señor. Pero entendiendo también lo que dice la palabra: si Jehová no edifica la casa, en vano hacemos nosotros las cosas. Si el Señor no es el que está en medio, que Él es la misericordia, en vano nosotros pretenderíamos implementar o llevar a nuestros hogares la misericordia. Amén. Amén. Entonces debemos edificar nuestras casas guiados por el Señor, para que sean casas de misericordia. Amén. Y para que me entienda un poco mejor, yo quiero que me acompañen y abra su Biblia. Si tiene de papel y veo, si no, sí, pero celulares. Oseas 6:6. Amén. Oseas 6:6. Oseas 6:6. Y dice, lo tenemos. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Mateo 9:13, no lo busque, dice: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces tenemos dos versos, Oseas 6:6, Mateo 9:13. Y de aquí quiero resaltar dos cosas. Oseas, dice el Señor: misericordia quiero. Misericordia quiero en esta casa. Misericordia quiero en sus casas. Pero ya Mateo 9:13 trae algo que añade a eso. Y es que dice: id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Entonces ahora lo que yo veo acá es: hay algo que el Señor quiere, pero eso que el Señor quiere es algo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender de lo que es verdaderamente la misericordia. Porque nosotros somos de la siguiente manera, o al menos en ocasiones o yo he sido así: tenemos misericordia de los que queremos, pero de los que no, no. Y en esa misericordia que tenemos la hacemos a nuestra manera. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es: aprendan cómo debe de ser la verdadera misericordia. Usted puede decir: Señor, enséñame en esta noche a tener misericordia. Puede decir: Señor, enséñame a tener misericordia. Amén. Entonces, vaya conmigo, ahora su Biblia otra vez en Juan capítulo 5.
Y vamos a mirar lo que habla allí en Juan capítulo 5, del versículo 1 al 17. Pero no lo vamos a leer de corrido pues todo. Amén. Y si usted alcanza a ver allí, va a identificar que allí se habla de aquel paralítico que Jesús encontró en ese lugar llamado Betesda. Amén. ¿Que Betesda qué es? Amén. Pero vamos a analizar y coloque sus ojos en el versículo 2. Amén. Versículo 2. Amén. Y dice: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y lo primero que podemos ver aquí es que Jesucristo, quien es la misericordia de Dios, la misericordia del Padre, llega a Betesda, como queriendo ver. Lo que yo analizaba es que él quería ver ese lugar que llamaban lugar de misericordia, cómo se vivía la misericordia en ese lugar. Es decir, como él era el experto y él es la misericordia, llegó a mirar o a hacer ese control o ese análisis de la misericordia. ¿Y quién más que él para examinar cómo era la misericordia? ¿Quién más que él? Y adicional a esto vemos que aquí nos habla que este lugar, este pozo llamado Betesda, estaba junto a la puerta de las ovejas. Y lo que quiero que note también aquí es la descripción que Jesucristo, o que aquí en este evangelio da de cómo era ese lugar. Y en primera instancia vemos que era un lugar que estaba junto a la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era el lugar por donde ingresaban las ovejas a un extremo de la muralla del templo, y por allí ingresaban las ovejas para ser sacrificadas. Pero si yo analizo, allí llegó Jesucristo, y más adelante en Juan 10, él habla de que él es la puerta. Pero la puerta también de las ovejas. Entonces quiero que analice conmigo la descripción del lugar. Un estanque llamado Betesda, junto al lugar de la puerta de las ovejas. Jesucristo es la puerta por donde usted y yo, que somos ovejas, al día de hoy ingresamos por él. Amén. Para obtener misericordia. Gloria a Dios. Pero también ese lugar se habla de un estanque. Y cuando se analiza un estanque, pues es de entender que un estanque es el lugar donde hay agua estancada. Amén. Agua que no fluye, agua que no corre. Amén. Y normalmente cuando usted encuentra un estanque, es un lugar donde puede ser lugar potencial para que huela maluco, para que crezcan larvas, para que hiela, para que de allí salgan luego moscas y cantidades de cosas que no son buenas. Amén. Entonces vamos juntando esas partes para ahorita analizar algo. Y otra parte es que dice que tenía 5 pórticos, es decir, 5 entradas. Y si nosotros lo analizamos en función de Jesucristo como la misericordia, como la gracia de Dios que ya estaba en la tierra ministrando, encontró un lugar el cual estaba bajo la influencia aún de la ley. Y la ley era representada o se conocía por el Pentateuco, el cual representaba toda la ley, y que aún los sacerdotes en ese tiempo hacían que la ley fuera pesada
es decir, era una ley sin misericordia. Amén. Entonces lo que yo veo es Jesucristo cada vez que visitaba un lugar, lo visitaba con un propósito. Y Jesucristo era tan preciso en analizar todas las cosas que sucedían en ese lugar. Recuerde, anterior a esto, la vez pasada lo hablábamos, que él había llegado al templo y él dijo: ustedes han convertido mi casa, mi vallid, en un lugar que no es el nuevo Salón. Cuando yo dije que mi casa era llamada casa de oración. Así es. ¿Qué quiero con eso decirle? Cuando Jesucristo visita una casa, cuando visita tu casa, mi casa, es porque la quiere cambiar. Y déjame decirte algo, a él no se le va a pasar el más mínimo detalle para que tu casa y mi casa cambie. Versículo 3. Entonces dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso 4. Porque un ángel, dice esta versión, no sé la que usted tiene, un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Ya vimos la descripción del lugar. Tenemos que estaba junto a la puerta de las ovejas, que había un estanque llamado Bethesda y que alrededor habían 5 pórticos. Amén. Pero ahora estamos viendo qué pasaba en ese estanque de Bethesda. Y el versículo 3 nos habla algo que para mí es delicado, y dice: y en estos yacía una multitud. Y esta palabra yacer o yacía denota que era un lugar donde habían personas echadas o que estaban allí tiradas. Así es. Y hay algo aún más delicado, y es personas que aún están enterradas y sin esperanza. Amén. Entonces mire la clase de personas, pero aquí dice que la multitud que yacía Así es. en el estanque de Bethesda. Y usted ha escuchado esa frase que dice: aquí yace el muerto. O la esposa que colocó en la lápida del esposo: aquí yaces tú y yaces bien. Descansas tú y yo también. Para muchos ese yacer es un descanso, pero cuando vemos ese yacer es que ya no hay esperanza. Ya está relacionado con la muerte. Pero ¿qué personas habían allí? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Yo veía enfermos, sin salud obviamente, ciegos, sin visión, cojos, sin camino, paralíticos, postrados ya. Es decir, esta clase de personas que el Señor llegó a visitar en Bethesda, esta clase de personas que el Señor llegó a visitar en Bethesda eran personas que habían llegado a un lugar buscando misericordia, pero que no habían encontrado misericordia. Y es lo que el Señor quiere esta noche hablarnos a nosotros. El Señor esta noche quiere ministrar el
esta casa y que usted lleve a su casa la administración de la misericordia del Señor. Por eso, recuerde lo que leímos ahorita. Aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y usted le dirá, hermano, pues ni aquí ni en mi casa y quizás en los de mi alrededor yo no encuentro a ningún ciego, a ningún cojo, a ningún enfermo y mucho menos a ningún paralítico. O levante la mano algún ciego acá. Levante la mano o que se pare algún paralítico. No los hay. Y por otra parte, en nuestras casas tampoco creo que los haya. Entonces, hermano, ¿será que la palabra que el Señor trae y especificando a esas personas en esta noche, se habrá equivocado el Señor? No, hermano, no siga, porque es que no hay ni ciegos, ni cojos, ni paralíticos, ni enfermos. Ese mensaje no sirve. Pues no, porque puede que en nosotros, en este lugar, en tu casa, alrededor tuyo, hayan enfermos, aún espirituales, sin salud espiritual, sin visión espiritual, con el caminar cojos, con el caminar malo, aún nosotros que tengamos nuestro caminar malo, y aún en una situación mucho más peor, paralíticos. Amén. Que creemos que estamos caminando bien, pero estamos paralíticos. Así es, amén. Y un paralítico es una persona que no avanza, que se queda en un lugar. Y así muchas veces somos nosotros. No avanzamos en muchas áreas de nuestras vidas, pero para poner algo que nos compete a todos, en lo espiritual, no avanzamos. Lo que decía el apóstol Pablo cuando visitaba, en vez de hablarles a ustedes algo avanzado, tengo que volver a la leche. ¿Por qué? Porque no avanzan, porque siguen siendo paralíticos. Entonces la pregunta es, ¿hay enfermos? ¿Hay ciegos? ¿Hay cojos? ¿Hay paralíticos? Pero la buena noticia es que en esta noche, así de la misma manera como Jesús llegó a ese estanque de Bethesda, el Señor ha llegado en esta noche y va a llegar en esta noche a tu casa. Amén. Para traer una administración de misericordia a todo aquel que lo reciba. A todo aquel que diga, Señor, yo necesito de tu misericordia. Yo dependo de ti. Yo necesito que en mi casa todos aprendamos lo que es la verdadera misericordia que viene de parte de Dios. ¿Qué más vemos en estos versículos? Versículo 4. Acompáñenme, bajen sus ojos al versículo 4. Amén. Dice, porque un ángel del Señor, le decía, hay alguna versión que diga diferente. Todos dicen ángel del Señor. Sí. Bueno, Porque un ángel descendía. porque, ¿cómo? Bueno, porque un ángel descendía. ¿Sí? Diferente. Amén. La mayoría dicen porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces por eso le pregunté si había una versión, porque la normal dice un ángel del Señor. Pero las mejores versiones o las que se asemejan más al original no hablan de ángel del Señor, sino que hablan de un ángel. De un ángel que descendía. Y según el contexto que yo veo acá en estos versículos, me da a entender que este ángel no venía de parte del Señor.
Este ángel no venía de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que quiero que notemos es cómo era la administración del ángel. ¿Qué es un ángel? ¿Cuál es la función de un ángel? Sea del Señor o no. Mensajero o ministrador. Mira la función, sea del Señor o no, porque nos han enseñado el pastor que hay ángeles también caídos. Amén. ¿Estamos claros ahí? ¿Ministran o son mensajeros? Entonces este ángel dice, y ojo a esto, que descendía de vez en cuando y lo que hacía era agitar el agua, y el primero que descendía, ese era el que era sanado. Amén, así es. Ahora quiero, en primer lugar, preguntar algo. En esta función que hacía este ángel, usted nota orden. Un orden en lo que él hacía. No hay orden. Porque claramente se ve lo que él hacía. Y lo que causaba él era que cuando se movía el agua, todos empezaban el que podía a correr, y era uno, el que primero cayera al agua, era el de buenas. Pero yo encuentro que la palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios de orden. Y que Jesucristo era quien de parte de Dios en ese lugar había llegado a analizar, a ministrar lo que quizás los otros estaban siendo ministrados de una manera errónea. Amén, amén. La administración de Jesús fue diferente y ahorita lo vamos a ver. Pero lo que este ángel hacía y lo que yo analizaba es que lo que él estaba buscando era, ya sabemos que no era de parte de Dios, pero lo que él estaba haciendo era como disuadir, como desviar. Amén, amén. La administración del que en el momento tenía la unción de parte de Dios, que era Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús cuando abrió el rollo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados, dar libertad a los presos. Es decir, ¿de quién era la función en ese momento? De Jesucristo. Pero había un ángel que estaba haciendo lo contrario. Es como, aquí tenemos un pastor, amén. Amén. Todos lo reconocemos. Amén. Y si llegaran a alguno de ustedes o en un momento llegaran a mi hermano, es que necesito que usted me diga qué hacer, o tengo esto y esto, y tome usted la decisión. Si yo tomo la decisión, estoy robándole la honra al que en este lugar fue designado de parte de Dios. Pero si yo lo hago por mi otro lado, estoy desviando la voluntad de Dios. Así estaba pasando acá. Entonces ahí la importancia también, hermano, de que nosotros entendamos lo que muchas veces nos han dicho: ¿a quién escuchamos? ¿A dónde vamos? Porque déjeme decirle algo, es que, hermano, pastor, le dicen al pastor, es que esa persona, el Señor lo utiliza en sanidad, y va a multitudes. Y resulta que la palabra en Mateo 7, 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús dice: y entonces le respondió, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero la parte que me llama la atención es: en tu nombre no hicimos muchos milagros. Así es, amén. ¿Quién sabe qué nombre estaba utilizando ese ángel para hacer los milagros?
Entonces no es de donde nos digan, allá hacen milagros, vamos a que nos hagan milagros, a que nos pongan las manos y el milagro. Porque es que en eso hay que entender algo, listo. En ese momento se dice que hubo un milagro, pero ¿quién constata y hace seguimiento que ese milagro sí fue exitoso? ¿No sería emoción del momento? Amén, amén. Y eso sucedía en ese lugar. Todos se emocionaban. Llegó, se está moviendo el agua. Imagino los paralíticos empezaban a rodar. Y este pobre rodaba y rodaba y llegaba de último. Amén, amén. Seguramente el que primero entraba con un clavado. ¡Pum! Y volvió. Pero este otro pobre no lo había podido hacer. Versículo 5. Acompáñenme aquí. Verso 5. Y estaba allí. Ahora, antes de que vamos a esa parte, la descripción del lugar, Bethesda. Amén. Ya vimos qué sucedía. Un ángel que ministraba, movía el agua y salía solo un sanado. Amén, amén. Ahora, el punto que deja ver este ejemplo es que Jesús, aún habiendo una multitud de enfermos, Él fue mucho más allá. Fue mucho más allá porque ¿qué? Lo que Él hace es a tal punto de cambiar el ejemplo de un hombre que ante la multitud, como dice ahí ese versículo, yacía. Amén. Pero ahora veamos hace cuánto Él yacía en esa situación. Verso 5. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo le parece? Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, ¿quién le dijo a Jesús que llevaba mucho tiempo? Nadie. Le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro va acá antes que yo. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Amén. Y lo que yo veo aquí es a ese lugar que Jesús llega. No es casualidad de que toma dentro de la multitud, quizás al que llevaba más tiempo esperando llegar al estanque. Dice ahí que llevaba 38 años buscando que en ese lugar se le diera el milagro, que llegara en el momento indicado. Amén. 38 años de este hombre en su mente entender que estaba en una casa de misericordia, pero no había recibido la misericordia que él esperaba. Así es, amén. 38 años donde él quizás ni su casa habían experimentado la misericordia. Entonces lo que esta noche el Señor quiere hablarnos es: puede que lleves un año en el Evangelio, 2, 20, pero lo que el Señor hoy pregunta es: ¿sabes hacer la misericordia? ¿Conoces mi misericordia? Amén, amén. Amén. Y aquí en esas dos cosas yo me atrevo a pensar algo. Sí hemos conocido la misericordia, porque todos nosotros somos testigos de la misericordia de Dios. Pero la cuestión es lo que Jesús dijo: aprender a hacer misericordia. ¿Sabemos hacer misericordia? ¿Sabemos hacer misericordia como el Señor quiere? Y aquí usted puede notar la diferencia entre Jesucristo y el ángel. El verso 6 habla del orden de Jesús, porque dice que Jesús llegó a aquel lugar y comenzó a mirar. Eso es lo lindo de Jesús.
Dentro de todos ellos, él comenzó a mirar cuál es el más necesitado. ¿Cuál es el que hoy necesita recibir de mi misericordia? Amén, amén. No como el ángel, que lo único que llegaba era quitaba el agua y se iba. Así no es Jesús. Amén. El Señor que tenemos se toma el tiempo de venir a cada reunión, de ir a tu casa y analizar. Él comenzó a analizar, a mirar los que estaban allí y puso su mirada en uno muy necesitado. Amén. Y esta noche el Señor está colocando la mirada en ti, en tu casa, porque tu casa, usted y yo necesitamos de la misericordia de Dios en esta noche. Amén. Eso, para eso te ha traído el Señor en esta noche, hermano. Y lo bonito de esto es cuando Jesús dice, cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que llevaba 38 años en esa condición. 38 años en esa condición. Y Jesús, como la misericordia del Padre, solo basta con que Él te mire Amén. 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 Así es. y entienda Amén. qué necesitamos. Amén. 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 Mire, hermano, con que el Señor nos mire, Amén. Gloria. como dice aquella canción, es llamar tu atención Amén. y que me mires Amén. con pasión. Así es. Con que el Señor haga eso en nuestras vidas, en nuestras casas. Hermano, le aseguro que algo tiene que cambiar. Amén. Y Jesús no trabaja como trabajaba el ángel. Jesús no trabaja con tu condición de paralítico, de ciego. Porque el paralítico por su condición no podía llegar a obtener su milagro. Jesús no trabajaba con eso. Jesús trabajaba con la necesidad. Jesús trabaja con lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón. La Biblia dice, un corazón contrito, humillado, necesitado. Él no desprecia. Amén. Y tampoco hay de pretender acceder a la misericordia de Dios con nuestras fuerzas. Porque de cabe este ejemplo que un hombre, 38 años, por sus fuerzas no había podido llegar a la misericordia de Dios. Amén. Y Jesús le hace una pregunta. Al saber, al identificar la necesidad de este hombre, que era grande, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el Señor esta noche nos pregunta, te pregunta, ¿quieres Amén. Amén. ser sano? Amén. Usted nota que el ángel preguntaba algo. No. Es que mire la diferencia Así es. de Jesús a la administración que estaba recibiendo. Quiere ser sano, pero recuerde también que con el fin de que aprendamos en esta noche lo que es la misericordia y con el fin de que le preguntemos también al necesitado, hay algo en lo que yo pueda ayudarte, hay algo en lo que yo pueda hacerte misericordia, porque recuerde, hemos recibido la misericordia, pero una de las funciones de esta noche es también aprender a hacer la misericordia. A este hombre nadie le había ayudado, nadie había entendido en ese lugar, aprendido a darle misericordia al paralítico. Y resulta que la Biblia dice en 2 de Samuel 9:3, el rey dijo, David, hablando de David, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Pero lo que me llamó la atención cuando encontré ese versículo es lo siguiente. Y Siba respondió al rey, ha quedado un hijo de Jonatán. Y dice, lisiado de los pies. Amén. Yo cuando leía esto, qué coincidencia. Sí, amén. Porque David, en figura de Cristo, Así es, amén. pregunta a una casa
que si hay alguien al que Él le pueda hacer misericordia, y llega y le responde que sí, que hay uno, con la condición igual con la que aquel que estaba en el estanque de Bethesda. Amén, amén. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien en alas de misericordia esta noche? Que no se ha dado cuenta, pero que quizás está lisiado de sus pies, que quizás está postrado durante muchos años en una situación que ha querido salir, pero que no ha encontrado la manera, que no ha encontrado la persona que le ayude. Versículo 7 del mismo Juan 5, verso 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro vaca antes que yo. Amén. Pero note la pregunta que Jesús le hace: ¿quieres ser sano? Mire que la pregunta de Jesús fue precisa, y quizás Jesús estaba esperando una respuesta ante tal necesidad de 38 años. Él pensaba, ok, pienso yo, no sé, que Jesús iba a escuchar, sí, de una, quiero ser sano. Pero también él creyó con la respuesta del verso 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. El que pensó: llegó el que me va a meter al estanque. El que me va a cargar y con mi lecho me va a llegar al estanque. Casi que no llega el día de la persona que me metiera al estanque. Amén, amén. Yo creo que para él ese día fue, no sé si dirían gloria a Dios, por fin alguien tiene misericordia de mí aquí en Bethesda y me va a llevar al estanque. Y él le dice: Señor, porque dice que el Señor le diría: lo que tenemos que esperar es que el agua se mueva, esperemos tantito. Y vos que te ves como musculoso, fuerte, rápido, seguramente me vas a meter primero y voy a salir hoy sano. Amén, amén. Y lo que no entendía es lo que dice la palabra: mientras Jesús no sea el que nos haga misericordia, el que nos enseñe esa misericordia, siempre vamos a llegar tarde, vamos a seguir por muchos años. Y quizá la respuesta que él tendría que haber dado es lo que dice Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y de mi hija que está gravemente atormentada por un demonio. Mateo 17:5. Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo. Y aquel tan famoso ciego Bartimeo que le clamaba al Señor a voz en cuello, y cuando oyó que Jesús llegaba a Nazaret, comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Amén. Pero aunque este hombre no respondió de esta manera, Jesús, porque no lo había identificado como Jesús, no sabía que era Jesús. Aunque él no respondió: ten misericordia de mí, tú eres la misericordia del Padre. Jesús es tan hermoso que lo que llega ya en el verso 8 y 9 es lo siguiente: Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, oiga esta parte, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Amén, amén. Totalmente diferente Así es. a lo que él durante 38 años estaba esperando. Así es. Y quizás me pongo en los zapatos de este hombre en ese momento. Ese choque de pensamientos. Pero yo le dije a él que no hay nadie que me meta al estanque. Quizás yo creí que era el que me iba a meter al estanque.
Pero ¿cómo es que diciéndome solamente levántate, yo me estoy levantando? ¿Cómo es posible? Y quizás ese hombre decía, ¿cómo puede ser tan fácil algo que durante mucho tiempo yo veía imposible? Y que dependía de un hombre y no encontraba. ¿Cómo puede ser que algo en cuestión de minutos sucedió? Y eso es lo que sucedió en ese momento. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche. Ministrar a su pueblo de alas de misericordia. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Solamente con que Él diga la palabra esta noche. Tú y tu casa van a conocer la verdadera misericordia de parte de Dios. Pero recuerde, una de las funciones en esta noche o de las administraciones es que aprendamos a hacer misericordia. Amén. Que aprendamos a hacer misericordia con el necesitado. Aprendamos a tener misericordia con el que está al lado. Amén. Y ya aquí no sé cómo ministrar Y con los de nuestra casa. Amén. pero ¿será que, no sé, el momento es preciso? No tenemos instrumentos. Bueno, claro. Pero hay algo que el Señor colocó en mi corazón en esta noche. Y dice la palabra en Oseas 2:19: te desposaré conmigo para siempre. Amén. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión, dice el Señor. Si hubiera en medio de nosotros alguna mujer, o quizás también un hombre, que ha esperado la misericordia de un hombre porque la mire. Llevo 38 años y no me he podido casar. Ya no se va a casar. Ya no se va a casar. Falta de misericordia. Ustedes son muy particulares, ¿no? A ver, pero dice la palabra, escúcheme hermano, escúcheme. Amén, amén. Dice la palabra, el Señor hoy en Oseas 2:19, que te desposaré. Amén. Y Él, el Señor, que es nuestro amado, Aleluya. nos va a enseñar la misericordia. Y no solo la que aún no se ha casado, aún los que estamos casados, pero que no hemos sabido dar la misericordia a nuestra pareja. Así es. Amén. Porque quizás muchas veces con los que somos más rudos es con nuestra pareja, con nuestros hijos. Amén. Somos drásticos. Cero misericordia para los de nuestra casa. Amén. Éxodo 26 dice: y el Señor muestra misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. Proverbio 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si hubieses pecado, hay misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo extraordinario de Dios. Amén. ¿Cómo es posible
que para un pecador haya misericordia. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar por qué para un pecador hay misericordia? Nadie me puede explicar eso. ¿Por qué? Porque Él quiere. La Biblia dice, y tendré misericordia del que yo quiero tener misericordia. ¿Quién puede alegar eso? Nadie. Y el caso que el Señor colocaba más fuerte en mi corazón ministrar era el caso que hablaba de David en referencia a la casa de Saúl. Y la pregunta que David hace: ¿hay alguien de la casa de Saúl al que yo pueda hacerle misericordia? Y la administración es allí donde tú estás. Amén. Y ya que estamos en un ambiente más caluroso, Amén. Amén. más familiar, es la que tú te hagas la pregunta y te digas: ¿hay alguien en la casa de alas de misericordia Amén. al que yo pueda hacerle misericordia? Y en el nombre de Jesús, que el Señor, a través del Espíritu Santo, te guíe y te enseñe y aún te muestre en esta noche a quién le puedes hacer misericordia. Y hay muchas maneras de hacer misericordia. Tú puedes hacer misericordia orando por un hermano. Amén. Puedes hacer misericordia diciéndole: aquí estoy yo para apoyarte. Puedes hacer misericordia diciéndole: tranquilo, lo que estás viviendo no es el fin. El Señor tiene el control. Amén. Puedes hacer misericordia aún viendo a ese hermano y diciéndole, metiendo tu mano en el bolsillo: te bendigo con esto que el Señor pone en mi corazón. Amén. Pero la parte que el Señor quiere hablar al corazón es que tú te preguntes y digas: ¿habrá alguien en la casa de alas de misericordia y en tu casa también al que yo pueda hacerle misericordia? Amén. Así es. En el nombre de Jesús, allí donde usted está, si el Señor ha hablado a su corazón, Amén. comience a decir: y aquí está mi vida. Si quieres, se pone en pie. Para que el Señor nos guíe Así es. en lo que es verdaderamente hacer misericordia. Que nos guíe Amén. aún a aquellos que durante muchos años han clamado, han esperado y que ya yacen aún en condición sin esperanza, como un muerto, Amén. Amén. porque no han encontrado quien les haga misericordia. Pero tú, Aleluya. que has experimentado la misericordia de Dios, y si el Espíritu Santo te guía, y si lo puedes hacer en este momento, En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. ten misericordia de alguien. Y si puedes acercarte a esa persona y que el Espíritu Santo en este momento te guíe, y pon tu mano en el hombro y dile: la misericordia de Dios es para siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos a la misericordia de Dios en este lugar. Clamamos a la administración de la misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay misericordia. Hay oportunidad en esta noche. En el nombre de Jesús.
nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hazlo tú, Señor. Porque tú hablaste, Señor, que llegarías esta noche para mostrar tu misericordia, Señor. Para levantar al que está caído. Para darle vista al ciego. Para darle ese caminar al que está cojo. Y para levantar aún al que está paralítico. En el nombre de Jesús. Y de parte de Dios, menciono aquella bendición del número 6 que dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a los hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Aras de misericordia. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, de tu casa, misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre de Jesús, recibe, hermano, Recibe en el nombre de Dios. sobre tu casa,